¿Qué pasa cuando un depredador desaparece y un ecosistema entero se desmorona? Cuando los lobos desaparecieron de Yellowstone, la población de alces se disparó a más de 25,000. Los bosques colapsaron, los ríos se erosionaron y los castores huyeron. Pero su regreso provocó un cambio del 40% en el movimiento de los alces. Revivió los árboles, reconstruyó presas y desencadenó un auge turístico de $43 millones. ¿Yellowstone se recuperó una vez? ¿Sobrevivirá de nuevo o estamos a punto de repetir el mismo error? Vamos a profundizar en esto. Durante miles de años, los lobos grises dominaron el corazón salvaje de Yellowstone. Desde las cumbres cubiertas de nieve hasta los oscuros bosques de pinos, no eran solo depredadores, eran los ingenieros del ecosistema, sus reguladores, su esencia. Pero si avanzamos a principios del siglo XX, esa esencia había sido drenada. Los colonos europeos no veían a los lobos como esenciales. En cambio, los consideraban amenazas, depredadores que cazaban ganado, competían por la caza preciada y sembraban miedo en lo más profundo de la psique humana. Así comenzó una implacable campaña de exterminio. Se ofrecieron recompensas. Trampas de acero se cerraban en la oscuridad. Veneno se esparció como semillas por la tierra. Y para el año 1926, el último lobo nativo en Yellowstone había sido abatido. Al principio, algunos pensaron que esto era un progreso. Sin lobos, había menos peligros, menos complicaciones. Pero la naturaleza no sigue la lógica humana, se basa en el equilibrio. Sin lobos, Yellowstone se desincronizó. Las poblaciones de alces explotaron, aumentando a decenas de miles, como lo confirmaron los recientes informes de 2024 del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Sin control, los alces dejaron de migrar. Sobrepastorearon las mismas áreas una y otra vez. Los sauces, álamos y álamos temblones fueron roídos hasta el borde. Las orillas de los ríos, que antes eran firmes gracias a las raíces y estaban sombreadas por las hojas, se erosionaron hasta convertirse en barro. El canto de los pájaros se desvaneció. Los castores, sin acceso a las ramas que necesitaban para construir presas, disminuyeron hasta casi desaparecer. Contrastemos esto con fotos de archivo de principios del siglo XX. Yellowstone estaba floreciendo, con humedales exuberantes, arroyos fluyentes, manadas en movimiento y castores construyendo hábitats intrincados. Pero para la década de 1960, la tierra había cambiado. Los ríos fluían turbios, los bosques se habían reducido. El aire se volvió quieto. Lo que desapareció no fue solo un depredador. Fue la clave del equilibrio del parque, y las consecuencias de su pérdida sacudirían al mundo. Cuando Yellowstone perdió a sus lobos, algo inesperado comenzó a desarrollarse. El silencio que dejaron no solo persistió en los bosques, sino que desencadenó una reacción en cadena que lentamente desmanteló todo el ecosistema. Al principio, los cambios parecían menores. Unos pocos más de alces se dispersaron por los valles. Algunos parches de tierra desnuda que no estaban allí antes. Pero para principios de la década de 1930, las cosas habían tomado un giro dramático. Sin depredadores que los mantuvieran en movimiento, las manadas de alces se asentaron y se quedaron. Según el informe de Estado de la Vida Silvestre de Yellowstone, y confirmado por el resumen del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, los números de alces en el rango norte se dispararon, alcanzando más de 25,000. Eso abrumó el paisaje. Los jóvenes sauces, álamos y álamos temblones nunca tuvieron una oportunidad. Los alces los devoraron antes de que pudieran crecer. Para la década de 1960, vastos bosques de álamos habían desaparecido de valles enteros. Con menos árboles y arbustos, los pájaros perdieron sus hogares. Especies como el chipe amarillo y el gorrión de Lincoln, que antes eran abundantes cerca de los arroyos, comenzaron a desaparecer,
Mientras tanto, los alces no solo estaban atacando árboles, también despejaron los parches de vallas, un golpe inesperado para los osos grizzly de Yellowstone. Las vallas son esenciales para que los grizzlies se fortalezcan antes del invierno. Menos vallas significaban osos más débiles, y menos cachorros sobrevivían al frío. Luego vino otra onda, esta vez afectando a los ingenieros de los ríos de Yellowstone. Los castores. Los alces despojaron los matorrales de sauces. Esos mismos sauces eran críticos para que los castores construyeran presas y sobrevivieran durante los duros inviernos. Sin materiales de construcción y sin comida, los castores abandonaron las vías fluviales. Y cuando los castores se fueron, los arroyos comenzaron a desmoronarse. El agua fluía más rápido. Las orillas de los ríos colapsaron. Las temperaturas aumentaron. Los sedimentos ahogaron los arroyos. Las piscinas claras y tranquilas, una vez llenas de truchas, ranas y nutrias, se volvieron turbias e inestables. Un estudio conjunto del Servicio Geológico de los Estados Unidos y el Servicio de Parques Nacionales reportó un declive del 64% en las colonias de castores estables entre 1940 y 1980. Los resultados fueron malos. Los ríos cambiaron de curso, los humedales se secaron, las especies desaparecieron. Yellowstone no solo estaba cambiando, se estaba desmoronando, pieza por pieza. Los funcionarios del parque vieron lo que estaba sucediendo. Para controlar a los alces, intentaron de todo: programas de reubicación y más tarde, culling directo. Los datos de archivo muestran que entre la década de 1920 y el año 1968, más de 70,000 alces fueron asesinados o trasladados fuera del parque. Pero sin lobos, el comportamiento no cambió. Los alces regresaron a los mismos terrenos de alimentación, una y otra vez. Sobrepastorearon. La tierra no pudo recuperarse. Los depredadores se habían ido. Y el equilibrio de Yellowstone no solo se había interrumpido, se había roto. ¿Alguna vez has visto un lugar cambiar de maneras que no esperabas? Tal vez un bosque, un río o incluso tu parque local. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificación y denle al botón de suscribirse. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para mejorar este programa para ustedes. ¿Trato? Los alces no estaban comiendo más simplemente porque su número había explotado. Estaban comiendo más porque ya no tenían miedo. Durante décadas, los humanos intentaron revertir el daño. Decenas de miles de alces fueron reubicados. Se cercaron bosques. Aún así, Yellowstone se negó a recuperarse. Eso es porque en un ecosistema funcional, los depredadores no solo controlan la población, influyen en el comportamiento. Los biólogos lo llaman la ecología del miedo. Es la idea de que los animales presa alteran sus acciones, no porque estén siendo cazados, sino porque saben que podrían serlo. Antes de que los lobos desaparecieran, los alces estaban en alerta máxima. Se movían con frecuencia. Evitaban áreas expuestas como valles abiertos y lechos de ríos, lugares donde eran blancos fáciles. Pero sin lobos, esa precaución desapareció. Los alces se volvieron audaces. Pastaban más tiempo en los mismos lugares. Permanecían en los corredores de los ríos, despojando sauces y álamos de las orillas. No solo estaban sobrepastoreando, se estaban atrincherando. Y eso dejó una marca. Según el estudio de estabilidad ecológica de Yellowstone y corroborado, los niveles de sedimento en 5 de las principales vías fluviales del parque aumentaron en más del 45% entre 1950 y 1980. ¿La causa? La erosión de las orillas de los ríos está directamente relacionada con las manadas de alces que ya no sienten la presión de moverse. Algunos ecólogos desestimaron el factor miedo. Argumentaron que solo la depredación directa podría provocar un cambio real.
Pero la investigación de la Universidad Estatal de Oregón ofreció evidencia poderosa en contrario. Los científicos utilizaron collares GPS para monitorear a los alces en Yellowstone. Lo que descubrieron fue sorprendente. Los alces que vivían en áreas sin lobos se movían un 60% menos. También pasaban casi el doble de tiempo alimentándose en un solo lugar en comparación con aquellos que vagaban en territorio de lobos. Sin miedo, el ritmo de la tierra había cambiado. Yellowstone no solo carecía de su depredador ápice, le faltaba la presión, el movimiento, la tensión invisible que una vez mantuvo todo en equilibrio. Durante décadas, Yellowstone se estaba desmoronando. Los alces se quedaban en un lugar demasiado tiempo. Los ríos cambiaron de curso. Los pájaros cantores desaparecieron. Los castores abandonaron sus presas. Las señales eran claras. Algo fundamental se había roto, y algo necesitaba cambiar. En enero de 1995, 14 lobos grises llegaron a Yellowstone en camión y trineo. Y por primera vez en 70 años, la naturaleza contuvo el aliento. En un movimiento audaz y muy controvertido, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, trabajando con las autoridades de vida silvestre canadienses, lanzó el programa de reintroducción de lobos de Yellowstone. 14 lobos fueron cuidadosamente capturados de las tierras salvajes cerca del Parque Nacional Jasper, en Alberta, Canadá, pero no fueron liberados de inmediato. En su lugar, fueron alojados en recintos de aclimatación, en recintos seguros construidos en lo profundo del parque. ¿El objetivo? Dejar que los lobos se adapten a las vistas, olores y silencios de Yellowstone antes de liberarlos. Se sabe que los lobos tienen poderosos instintos de regreso a casa. Sin esta liberación suave, gradual, los expertos en vida silvestre advirtieron que los lobos podrían dirigirse al norte en cuanto fueran liberados, haciendo un camino directo de regreso a Canadá. No todos dieron la bienvenida a la idea. Los ganaderos que vivían cerca de las fronteras del parque estaban furiosos. Para ellos, los lobos no eran salvadores ecológicos, eran asesinos de ganado. El miedo era simple. Una vez fuera de los límites del parque, los lobos podrían comenzar a cazar ganado y ovejas. La reacción no se detuvo ahí. En el Congreso, el debate se volvió acalorado. Se impugnaron leyes. Se amenazó con fondos federales. Incluso algunos grupos ambientales se opusieron al movimiento, argumentando que estos lobos reintroducidos no estaban debidamente protegidos bajo la Ley de Especies en Peligro. Pero a pesar de las demandas y la presión política, la reintroducción avanzó. Y luego, el 21 de marzo de 1995, se abrieron los recintos. Los lobos salieron, cautelosos, alertas, pero libres. Para finales de 1996, Yellowstone era hogar de 31 lobos. Solo 10 años después, la encuesta de vida silvestre del ecosistema de Greater Yellowstone reportó más de 170 lobos viviendo en 14 manadas activas en la región. Los efectos de su regreso serían nada menos que asombrosos. ¿Fue arriesgado traer de vuelta a los lobos? ¿O fue una apuesta que podría haber salido de cualquier manera? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Hubieras abierto la puerta? Al principio, los cambios fueron sutiles, difíciles de notar. Pero en solo unos meses después del regreso de los lobos, Yellowstone comenzó a cambiar. Los alces, una vez audaces y estacionarios, ya no se tumbaban en los lechos de los ríos, ni pastaban sin parar en valles abiertos. Con los lobos de vuelta en el ecosistema, se volvieron cautelosos, constantemente alertas, siempre en movimiento. Según el estudio de movimiento de alces de Yellowstone, realizado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, los alces alteraron sus patrones de viaje en más del 40% dentro de los primeros 3 años de reintroducción de lobos. Las manadas comenzaron a evitar las orillas de los arroyos y los prados de tierras bajas, exactamente los lugares que habían sufrido más daño. Y una vez que los alces se movieron,
algo extraordinario sucedió. Los bosques de álamos, despojados durante décadas, comenzaron a recuperarse. Los brotes de sauce, que antes nunca crecían más de unos pocos centímetros, comenzaron a elevarse. Los álamos, casi eliminados en partes del parque, comenzaron a regenerarse. Luego llegaron los castores. Para el año 2001, solo quedaba una colonia de castores conocida en Yellowstone. Pero a medida que los matorrales de sauces regresaron, los castores siguieron. Encontraron comida, refugio y, lo más importante, estabilidad. Ahora, según los datos más recientes del Censo de Castores de Yellowstone, el parque alberga más de 12 colonias activas, muchas prosperando a lo largo de los arroyos del norte, que antes se consideraban demasiado dañados para sostener vida. Las presas que construyeron desaceleraron el flujo de agua. Los niveles de agua subterránea aumentaron. Las piscinas reaparecieron. Las ranas regresaron. Los peces volvieron. Nutrias, garzas y aves de los humedales siguieron. Los coyotes, cuyos números habían aumentado en ausencia de lobos, comenzaron a disminuir, empujados hacia atrás por la competencia y la depredación ocasional de las manadas que regresaban. Esa caída dio a los zorros rojos una oportunidad muy esperada de recuperarse. Con los zorros vino una explosión de pequeños mamíferos, conejos, ratones y topillos. Y con ellos llegaron halcones, mustélidos y tejones. Las aves que anidan en el suelo también prosperaron, protegidas por una vegetación más densa y más seguras de los depredadores. A medida que la vida vegetal se fortalecía y las orillas de los ríos se estabilizaban, la calidad del agua mejoraba. Los niveles de sedimento caían. Los flujos de los arroyos se volvían más suaves y consistentes. En algunas áreas, canales de ríos enteros cambiaron, ya no esculpidos por la erosión, sino remodelados por presas de castores y anclados por raíces. Era un ejemplo vivo de lo que los ecólogos llaman una cascada trófica, cuando el regreso de un depredador ápice repercute en cada nivel de un ecosistema, desde el árbol hasta la trucha. A medida que los ríos de Yellowstone se desaceleraban y sus bosques volvían a la vida, la gente llegaba. No solo excursionistas o campistas, sino viajeros de todo el mundo, todos persiguiendo una cosa: un vistazo a los depredadores más esquivos de Yellowstone. Según el Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos, para el año 2005, más de 100,000 visitantes llegaron a Yellowstone específicamente para ver lobos. Eso solo generó un estimado de $30 millones en actividad económica para las comunidades cercanas. Comenzaron a aparecer tours de seguimiento guiados, expediciones de fotografía de vida silvestre y viajes de avistamiento de varios días. Para el año 2021, los paquetes premium de avistamiento de lobos estaban pidiendo precios serios. Algunos tours comenzaban en $950 por día. Otros, como el paquete de lujo ofrecido por el Four Seasons Jackson Hole, incluían vuelos privados y safaris guiados, comenzando en $116,000, y a menudo se reservaban con meses de anticipación. Según el informe económico de 2024 de la Oficina de Turismo de Montana, el turismo relacionado con lobos ahora genera más de $43 millones cada año para la región de Greater Yellowstone. Con las orillas de los ríos reforzadas por la vegetación y la erosión desacelerada por la actividad de los castores, el río Yellowstone se ha vuelto notablemente más limpio. Este río proporciona agua potable a más de 106,000 residentes de Billings, Montana. La mejor claridad ha reducido los costos de tratamiento de agua y revitalizado las poblaciones de peces locales, impulsando tanto la pesca recreativa como los medios de vida a pequeña escala en la región. Según el informe anual de pérdidas de servicios de vida silvestre del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las pérdidas de ganado debido a lobos ahora representan menos del 1% de las muertes totales reportadas anualmente en Montana, Wyoming e Idaho. Muchos ganaderos ahora forman parte de programas de compensación, como los que llevan a cabo defensores de la vida silvestre, que reembolsan pérdidas verificadas
y apoyan la coexistencia. En la década de 1980, Yellowstone estaba al borde. Sus ríos ahogados por sedimentos, sus árboles desapareciendo, su equilibrio ecológico hecho añicos. Hoy es algo completamente diferente. Un estudio de caso vivo en recuperación. Un símbolo de resiliencia. Y un poderoso recordatorio de que a veces, restaurar solo una especie puede cambiarlo todo. ¿Podría esto suceder en otros lugares? ¿Podría restaurar la naturaleza también revivir las economías locales en todo el mundo? Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez pagarías por ver lobos en la naturaleza? No olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir cosas más interesantes. El equilibrio de Yellowstone había sido restaurado, pero no por mucho tiempo. Una loba llegó a simbolizar esa frágil recuperación. 907F. Nacida en el Valle Lamar, sobrevivió a la pérdida de un ojo. Cogió durante años por una lesión antigua y aún así, lideró a su manada a través de inviernos feroces y batallas territoriales rivales. Desde 2016 hasta su muerte a finales de 2024, se convirtió en un símbolo de resistencia y la segunda oportunidad de Yellowstone. El día de Navidad, su cuerpo fue encontrado, muerto en una pelea con la manada Rescue Creek. Tenía casi 12 años, más de 3 veces la esperanza de vida típica de un lobo salvaje. Luego estaba Spitfire, oficialmente 926F, hija de la famosa O6 femenina. Al igual que su madre, Spitfire fue asesinada legalmente durante la temporada de caza en 2018, justo fuera de los límites de Yellowstone. Ambas lobas fueron presentadas en documentales, lecciones de aula y recorridos por el parque. Sus historias cambiaron la percepción pública y dieron un rostro a una especie a menudo malentendida. Pero sus muertes fueron recordatorios. Las amenazas aún son reales. En enero de 2025, el Comité de Pesca, Vida Silvestre y Parques de la Cámara de Montana revisó 3 proyectos de ley controvertidos que buscaban reducir la población de lobos del estado de más de 1,000 a solo 450. Los funcionarios de Vida Silvestre de Montana dicen que el objetivo es mantener los números sostenibles, pero los ecólogos líderes advierten que esto podría revertir décadas de progreso y empujar a los lobos de regreso hacia la amenaza de extinción. Y no solo los lobos están en riesgo, todo lo que ayudaron a reconstruir. Ríos, bosques, peces, aves y el equilibrio mismo. Yellowstone mostró al mundo qué sucede cuando los depredadores regresan. Ahora puede mostrarnos qué sucede cuando los dejamos desaparecer de nuevo. Durante años, los científicos creyeron que los lobos moldeaban Yellowstone no solo a través de la caza, sino también a través del miedo. La ecología del miedo se convirtió en la explicación preferida. La idea era simple. Los alces, al sentir peligro, se movían más, pastaban menos y daban a plantas en dificultades como los sauces y álamos una oportunidad de recuperarse. Pero ahora, esa teoría está bajo un serio escrutinio. A finales de 2024, se publicó un nuevo estudio de la Universidad de Wyoming y el Servicio Geológico de los Estados Unidos, después de más de 2 décadas de trabajo de campo. Los investigadores rastrearon 113 bosques de álamos en el norte de Yellowstone, analizando los patrones de alimentación de los alces, la presencia de depredadores y las tasas de crecimiento de los árboles a lo largo del tiempo. Sus hallazgos, sorprendentes. Los alces no estaban evitando consistentemente áreas con actividad de lobos. Las hembras de alce a menudo continuaban pastando cerca de sitios donde los lobos habían hecho matanzas recientemente, especialmente durante los meses de invierno. Aún más sorprendente, la recuperación más significativa de los árboles no ocurrió en áreas donde los alces fueron asustados. Ocurrió donde los lobos los estaban atacando activamente. Según el estudio de vegetación a largo plazo de Yellowstone, el aumento de altura de los árboles en zonas con depredación frecuente de lobos
fue más de 4 veces mayor que en zonas con poca actividad de lobos, a pesar de que los alces estaban presentes en ambas. Esto desafía la teoría clásica. Sugiere que el miedo por sí solo no era suficiente. La depredación directa, los lobos reduciendo activamente los números de alces, jugó un papel mucho más importante en la recuperación de Yellowstone. Entonces, ¿qué significa esto realmente? ¿Era la ecología del miedo solo una idea simplificada y reconfortante? ¿O es el equilibrio de la naturaleza más complejo de lo que alguna vez entendimos? El debate sigue vivo. Algunos ecólogos argumentan que el miedo aún tiene una influencia a largo plazo en el movimiento y comportamiento de los alces. Otros dicen que la recuperación solo ocurrió porque la presión de los depredadores y la caza humana redujeron los números de alces lo suficiente para que los ecosistemas pudieran respirar de nuevo. La recuperación de Yellowstone no se trata solo de miedo. Se trata de fuerza y de la mecánica cruda de la cadena alimentaria. La recuperación de Yellowstone no solo se trató de lobos. Se trató de restaurar relaciones entre especies, suelo y agua. Los castores regresaron, los arroyos se despejaron, los pájaros volvieron a cantar, los bosques crecieron de nuevo, los alces, una vez sobreabundantes y destructivos, se movieron con un nuevo ritmo. Según el Índice de Biodiversidad de Greater Yellowstone, más de 30 especies se han recuperado desde que se reintrodujeron los lobos, que van desde insectos acuáticos hasta águilas calvas. Pero la recuperación de Yellowstone no se trató de números. Se trató de reconectar los hilos rotos de un ecosistema. Durante años, los humanos trataron a la naturaleza como una máquina, ajustando una parte a la vez. Pero Yellowstone nos recordó que la naturaleza está viva, es emocional y está interconectada. Cada especie importa, incluyéndonos a nosotros. Hoy, el impacto de esa recuperación resuena mucho más allá del parque. Da forma a políticas, alimenta la educación e inspira historias en todo el mundo. Lo que sucedió en Yellowstone no fue solo un regreso. Fue una revelación y una advertencia. Cuando se permite que la naturaleza lidere, lo salvaje recuerda cómo sanar. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Espero que te encante este contenido. Comenta abajo sobre el próximo tema que te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.